La Edad Media. Una época envuelta en misterio, poder y supersticiones que los libros de historia no siempre te cuentan. Durante más de 1000 años, los reyes decidieron lo que la gente podía saber. Mientras, los monjes copiaban libros sagrados con tinta de vino, y los caballeros, lejos de ser siempre héroes, a veces eran los bandidos más temidos del reino. En este viaje al pasado, descubrirás los secretos mejor guardados de los castillos, los monasterios, las noches sin tiempo y las creencias que moldearon el destino de Europa. Prepárate, porque hoy vamos a revelar la otra cara de la Edad Media. Antes de meternos de lleno, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes al pasado. Comenzamos. Número 1. Los escribas del conocimiento perdido. Imagina un monasterio silencioso. El sonido más poderoso no es el de una espada, sino el de una pluma rasgando el pergamino. Los monjes escribas pasaban su vida entera copiando libros sagrados, cuidando que ni una sola letra estuviera fuera de lugar. Su tinta, una mezcla de carbón, vino y hierbas, era tan duradera que, 1000 años después, muchos de esos textos siguen intactos. Cada palabra copiada era un acto de fe, y cada error, una falta grave ante Dios. Estos hombres no solo escribían libros, sino que protegían el conocimiento del mundo en una época de caos. Número 2. Los manuscritos que brillaban con luz propia. Algunos libros no solo se leían, se admiraban como joyas. Son los llamados manuscritos iluminados, decorados con polvo de oro y pigmentos exóticos traídos desde Persia o Egipto. Bajo la tenue luz de las velas, sus páginas brillaban como si tuvieran alma propia. Eran tan valiosos que un solo libro podía costar lo mismo que una villa entera. Cada página era un universo de color, símbolo y fe. Un arte deslumbrante que logró sobrevivir a la oscuridad. Número 3. Los monasterios, fábricas de conocimiento. Mucho antes de que existieran las universidades, los monasterios eran los verdaderos centros del saber. Allí no solo se rezaba, sino que se copiaban textos antiguos de Grecia, Roma y del mundo árabe. Los scriptoria, las salas de escritura, eran auténticos laboratorios del pensamiento. Un espacio donde se mezclaban la fe, la ciencia y la filosofía. Si hoy conocemos a Aristóteles, a Platón o a los primeros astrónomos, es gracias a esos monjes anónimos que trabajaban incansablemente bajo la tenue luz de una vela. Número 4. Los tacones eran cosa de hombres. Así como lo oyes. En la Edad Media, el tacón no era un adorno femenino, sino un claro símbolo de poder masculino. Los reyes, nobles y jinetes los usaban para montar a caballo con más firmeza, encajando el tacón en el estribo. Cuanto más alto era el tacón, mayor era el estatus social de quien lo llevaba. Era una forma de elevar, literalmente, su posición ante los demás. Con el tiempo, este símbolo de poder pasó a la moda femenina, pero su origen fue, sin duda, un sello de autoridad medieval. Número 5. Las luces del castillo. Cuando el sol se ponía, el castillo se sumía en una profunda penumbra. Las antorchas, los candelabros y las velas de cera de abeja eran las únicas fuentes de luz. Se colocaban de forma estratégica para iluminar los pasillos principales, las grandes salas y los banquetes, mientras el resto del castillo permanecía en sombras. La noche era larga y peligrosa. Cada llama era un pequeño faro de seguridad y cada sombra, un recordatorio de que fuera de esos muros reinaba la más absoluta oscuridad. Número 6. Trovadores bajo la luna. En las plazas, los patios de los castillos o bajo los balcones de las damas, los trovadores eran los portadores de las historias. Con su laúd, cantaban sobre amores imposibles, batallas épicas y leyendas antiguas. Eran los influencers de su tiempo, capaces de difundir mensajes políticos o románticos al ritmo de una melodía pegadiza. Sus canciones viajaban de reino en reino, uniendo culturas y manteniendo viva la memoria colectiva del pueblo medieval. Número 7. Banquetes y secretos. Los grandes banquetes eran mucho más que cenas opulentas. Eran auténticos escenarios de poder, donde se sellaban alianzas, se negociaban guerras y se decidían matrimonios reales. Cada plato, cada copa y cada asiento en la mesa tenía un profundo significado político.
Mientras los invitados brindaban y las risas resonaban en el salón, los verdaderos juegos de poder se tejían en susurros y miradas cómplices. Las velas ardían, la comida abundaba, pero no todos salían de ese salón con su vida social intacta. Número 8. Supersticiones de medianoche. Para el hombre y la mujer medieval, la oscuridad era el dominio de lo desconocido. Los campesinos evitaban salir de noche por un miedo atroz a los espíritus y a las almas en pena que vagaban por los caminos. Se creía firmemente que el repique de las campanas de la iglesia podía alejar el mal, y que los rezos protegían las casas del aire impuro, que según ellos, traía las enfermedades. En un mundo sin luz eléctrica ni ciencia moderna, la fe y el miedo eran las únicas brújulas. Cada sombra tenía un nombre, y cada silencio, una historia aterradora. Número 9. Los relojes de agua, fuego y fe. Antes de los relojes mecánicos que hoy llevamos en la muñeca, los medievales medían el tiempo con un ingenio sorprendente. Algunos usaban clepsidras o relojes de agua, donde el tiempo se contaba gota a gota. Otros usaban velas marcadas con líneas que, al consumirse, indicaban las horas para rezar, trabajar o dormir. Y cuando todo quedaba en penumbra, eran las estrellas y las campanas de las iglesias quienes dictaban el ritmo de la vida. El tiempo, en la Edad Media, era mucho más espiritual que mecánico. Número 10. El lado oscuro de los impuestos medievales. Pagar impuestos en la Edad Media no era una simple obligación, era una auténtica pesadilla. Los campesinos debían entregar al señor feudal una gran parte de sus cosechas, sus animales e incluso días de trabajo gratuito. Y si no podían pagar, sus tierras eran confiscadas y sus familias quedaban en la miseria. En algunos reinos, se cobraban tasas por usar los molinos del señor, sus hornos para cocer el pan, o incluso por casarse. El poder económico estaba concentrado en muy pocos, y la miseria en muchos. Detrás de la gloria de los castillos, existía un pueblo agotado por la carga del poder. La Edad Media fue mucho más que guerras y castillos. Fue un tiempo donde la humanidad aprendió a resistir, a creer y a crear en medio de la oscuridad. De los monasterios surgió el conocimiento, de los castillos nacieron las leyendas, y de las supersticiones surgieron las historias que aún hoy nos fascinan. Porque incluso en los siglos más sombríos, el ser humano nunca dejó de buscar la luz. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje al pasado. Si te ha gustado, dale a like, compártelo, y no olvides suscribirte para más secretos de la historia. Nos vemos en el próximo video.